Ok, buenas tardes. Empezamos acá capítulo 20 del Tanya. Hablamos hasta ahora en los capítulos anteriores en cuanto a lo que es el amor latente que uno tiene, cada Yehudí tiene debido al nivel de Chokhmah de su alma, que es lo que lo conecta con el infinito, y por eso nuestro vínculo con Hashem es algo totalmente superracional. Y cuando uno ve desafiado esa esencia, esa conexión esencial, por ejemplo, si le obligan a adorar ídolos y si no lo matan, está dispuesto a dar su vida porque es algo que atenta a su esencia misma. Y ahí cuando despierta la esencia de su Neshama, ahí está ya también en condiciones de superar las tentaciones diarias que normalmente no las superaba, ¿no? O sea, que cuando la esencia de su Neshama se activa y se manifiesta, ahí uno está en un lugar donde supera también las tentaciones diarias que normalmente lo dominaban. Ahora seguimos con el tema y va a explicar que si bien vemos de que uno está dispuesto a dar su vida para no transgredir la prohibición de idolatría, ¿sí? Vamos a analizar qué implicancia tiene eso de no transgredir la prohibición de idolatría. Si es simplemente agarrar y arrodillarse frente a un ídolo, o si eso tiene una implicancia un poco más amplia, y cómo utilizamos esto en cuanto a nuestro servicio hacia Hashem. Minuto, por favor. והנה, capítulo 20. והנה, מודע זאת לכל, sabido a todos, que מצוות והזהרת עבודה זרה, que la mitzvah, o sea, la obligación y la advertencia de idolatría, tanto la obligación de creer en lo que tenemos que creer, como la advertencia de no creer en lo que no tenemos que creer, Shem Shnei Dibrot Arishonim, que son los primeros dos mandamientos de los 10 mandamientos, Anochi Velo Yiyelecha, que es el primer mandamiento, yo soy Dios quien te saqué de Egipto, de la casa de esclavitud, y el segundo mandamiento, no tengas otros dioses delante mío. Entonces, esos dos mandamientos en Klalut Kol HaTorah Kula es la generalidad de toda la Torah. No son solamente dos preceptos particulares entre los 613, sino de que son fundamentales, son generales que abarcan todo. Porque porque el mandamiento yo soy Dios tu Dios, eso incluye a todas las 248 obligaciones, y la prohibición de no tener ídolos, incluye todas las 365 prohibiciones. O sea, de que las obligaciones son derivaciones del hecho de que tenemos que servir a Dios, y las prohibiciones que tenemos son derivaciones de la prohibición de no adorar a nadie ni a nada fuera de Dios. Por eso es que escuchamos en el monte Sinaí, todo el pueblo de Israel escuchó nada más que los primeros dos mandamientos, que Mamar Azal, como explican nuestros sabios, porque eso es la generalidad, la síntesis de toda la Torah se expresa en estos dos mandamientos. Los demás mandamientos los escuchamos por medio de Moshe, porque el pueblo no aguantó, no pudo contener y escuchar y aguantar toda esa revelación divina que hubo en este momento. Solo escuchamos directamente los primeros dos mandamientos. ¿Por qué? Porque incluye en sí a todo el resto. Ahora va a explicar por qué. Acá y en los próximos capítulos del Tanya va a ir desarrollando, ¿sí?,
lo que es la fe en Dios, lo que es nuestra concepción de Dios, lo que es el vínculo con Torah y Mitzvot, ¿no? Y entonces, después desarrolla la idea qué implicancia tiene cuando cumplimos con una mitzvah y qué implicancia tiene cuando no cumplimos o cuando transgredimos una prohibición. ¿Okay? Es un desarrollo que lleva varios capítulos. De hecho, no lo vamos a terminar hoy en este capítulo, pero les digo a modo de introducción para poder ir entendiendo el desarrollo del concepto. Y para explicar muy bien este tema, hay que mencionar primero en resumen Inyan umehut achduto shel HaKadosh Baruch Hu. ¿Cuál es la idea cuando hablamos de la unidad de Dios, cuando decimos que Dios es uno? ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con esto? Shenikra Yachid u'Miyuchad se considera único, unido, וכל מאמינים שהוא לבדו הוא כמו שהיה קודם שנברא העולם ממש. Y todos creemos de que Dios está solo, tan solo como antes que creó el mundo. Shayahu levado, Dios antes de crear el mundo, no hay duda que Dios estaba solo. Y Dios está tan solo ahora, después que creó el mundo, que antes que creó el mundo. O sea, nosotros no somos seres independientes, no somos otra cosa independiente de Dios. וכמו שכתוב, y como está escrito, אתה הוא עד שלא נברא העולם, tú eres él antes de que se creó el mundo, אתה הוא משנברא, y tú eres que después que se creó el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pirush significa hu mamash, él mismo. אתה הוא, tú sos él antes de la creación del mundo y sos él después que se creó el mundo. ¿Qué quiere decir? Hu mamash, el mismo, bli shum shinui, sin ningún cambio. La creación del mundo no afectó ningún cambio en Dios. Kirchtiv, como dice el versículo, Ani Hashem lo shaniti, yo Dios no cambié. ¿Sí? Un versículo Malachi, capítulo 3, versículo 6. ¿Por qué? ¿Cómo que quiere decir que no cambió? Que Olam Hazeh, porque este mundo físico, Kol HaOlamot Elyonim, y también todos los mundos superiores, Einan Poalim Shum Shinui B'Achduto Yitbarach, no afectan, no efectúan ningún cambio en la unidad de Dios, Bihibaram Me'ain Liyesh, al ser creado de la nada, שכמו שיהו לבדו הוא יחיד ומיוחד קודם היברם, porque así como Dios estaba solo, único y unido antes de que se creó el mundo, Kein hu levado, así sigue siendo solo, Kein hu levado hu yachid umiyuchad, es único y unificado, achar shebaram, después que creó el mundo, Meshum de kula kameh que lo chashiv, porque todo delante de Dios es totalmente insignificante. Es como si no estuviera. O que ein ve'efes mamash, es como si fuera nada. Entonces, si Dios creó algo que es nada, sigue él siendo igual todo antes y después de la creación del mundo. Si el mundo fuera algo, antes Dios era todo, ahora hay otra cosa, entonces Dios no es todo. Dios está en el mundo. Pero si el mundo es nada, entonces Dios creó algo que no afecta su totalidad. Pues ahora voy a explicar por qué es así. Porque la creación de todos los mundos espirituales y físicos, de la nada, su vitalidad, y su existencia, que los hace existir, ¿qué es la energía? ¿Cuál es la fuerza que hace que el mundo no revierta a su estado original de la nada? Y no el Advar Hashem, es nada más que la palabra de Dios, y el aliento de su boca, que está vestido en la palabra de Dios. Ahora va a explicar. ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede lo siguiente. Leemos en la Torah, en Génesis, que Dios creó el mundo.
¿Cómo creó el mundo? Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Dios creó el mundo, al principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo fue? Vayomer Elohim vihi or, vahi or. Dios dijo, habló, que haya luz y hubo luz. O sea, que el mundo fue creado con la palabra de Dios. Ahora, la metáfora que la Torah utiliza para explicar la manera como Dios creó el mundo, que fue por medio de la palabra, eso nos da una comprensión en cuanto a ciertas cosas. ¿Okay? En primer lugar, que eso no es exactamente lo que está explicando acá, pero lo explica en Shaykhud Vemuna, de que una palabra hablada existe mientras uno la pronuncia. En el momento que uno deja de hablar, la palabra deja de existir. La palabra no tiene una existencia propia. El estado natural de la palabra es el silencio, la no existencia. Para salir de su estado natural de la no existencia, tiene que haber una fuerza que la saque de la nada. Algo parecido es con el mundo. El mundo, el estado natural de toda la existencia es la no existencia. Dios, para destruir el mundo, no hace falta hacer algo para destruirlo, simplemente tiene que dejar de crearlo, porque el mundo no existe por sí mismo. Ahora, uno podría decir que muy bien, Dios está creando un mundo, el mundo no existe por sí mismo, Dios está creando un mundo, pero requiere mucho esfuerzo de parte de Dios. Podríamos decir, está bien, el mundo no puede existir solo, Dios tiene que crear el mundo continuamente, y eso requiere un gran esfuerzo. De ahí es lo que va a explicar acá, de que no le requiere ningún esfuerzo, es que es totalmente insignificante, toda la existencia al lado de Dios. Y ahora va a explicar. Y eso es otra dimensión que está explicada, que está implícita en la metáfora de la palabra hablada. O sea, no solamente la dependencia constante de la palabra en quien la pronuncie, sino la insignificancia del esfuerzo de pronunciar esa palabra en relación a quien la pronuncia. Ulo mashal, y como por ejemplo, como benefesh adam, así como es en cuanto al hombre, shemedaber davar echad, cuando habla algo, shedibur ze levado, esta palabra sola, que lo mamash, es como si no existiese. Afilu legabei klalut nafsho medaberet, si comparamos esa palabra hablada, que un ser humano habla, y la comparamos en el contexto, o sea, lo evaluamos en el contexto de toda la capacidad del habla que esta persona tiene, es totalmente insignificante. De que es solamente en comparación a la vestimenta entremedia de las tres vestimentas del pensamiento, el habla y la acción. Shukoach hadibur, que es la capacidad de habla, Shela, del alma, uno puede hablar y hablar y hablar y hablar sin fin. Entonces, una palabra hablada en comparación a la capacidad de hablar es totalmente insignificante. Y ni hablar si comparamos la significancia de una palabra hablada en comparación a la vestimenta más íntima del alma, que es el pensamiento, Shua Machshava. Porque es del pensamiento de donde provienen las palabras habladas. Porque generalmente uno habla lo que pensó o piensa, ¿no? Y entonces, y son los pensamientos lo que vitalizan la palabra hablada, para que la palabra hablada tenga contenido, tenga pasión, comunica algo. O sea, si comparamos esta palabra hablada con toda la capacidad de hablar, es insignificante. Si lo comparamos con todos los pensamientos y capacidad de pensar, ni hablar cuán insignificante es. Y si lo comparamos con la esencia misma del alma, que son los 10 poderes, las 3 facultades intelectuales y las 7 facultades emocionales, Chabad, o sea, Chabad, que son las 3 facultades intelectuales, etc., de donde provienen los pensamientos que vitalizan la palabra hablada cuando habla. Porque el pensamiento también está compuesto de letras, igual que la palabra hablada está compuesta de letras.
Rakshin ruhaniyot v'dakot yoter. Las palabras pensadas, las palabras de pensamientos son mucho más abstractas y mucho más refinadas que las palabras habladas, que son mucho más tangibles y mucho más limitadas. Entonces, la palabra hablada en comparación a la palabra pensada, y la palabra pensada que proviene de los poderes intelectuales y emocionales, o sea, de que el intelecto y las emociones son la raíz y la fuente del pensamiento. En el intelecto y en las emociones no hay letras. Antes que la idea o el sentimiento se manifiesta en el pensamiento, no tiene palabras, no tiene letras. Y como hablamos en otro shiur, hay que distinguir entre el intelecto y el pensamiento. ¿Sí? El pensamiento es la vestimenta del intelecto y de las emociones, no es el intelecto. Por ejemplo, uno puede pensar 2 más 2 son 5. Puede pensarlo, de hecho acaba de decirlo yo y usted lo está pensando. No puedo ni yo ni usted entenderlo. Ahí vemos la diferencia entre pensar y entender. El pensamiento es la vestimenta, es la herramienta por medio de la cual el intelecto se manifiesta. Ahora, la idea antes que llega al pensamiento no tiene palabras, no tiene letras, es una idea pura. Y lo mismo con los sentimientos, que son sentimientos puros, antes que se manifiestan en las palabras y letras del pensamiento. Entonces, lo que está tratando de mostrar acá, lo insignificativo que es una palabra hablada, al lado de toda la capacidad de hablar, y ni hablar en comparación a la capacidad de pensar, ni hablar en comparación al alma mismo y sus componentes intelectuales y emocionales, que vienen a ser la fuente de las palabras pensadas y habladas. Voy a subir el resto del texto. Sí, aquí lo ilustra, o sea, trae un ejemplo. Lemashal, por ejemplo, כשנופלת איזה אהבה וחמדה בליבו של אדם, cuando a uno se le prende un amor o un deseo en el corazón de uno, קודם שעולה מהלב אל המוח לחשב ולהרהר בה, antes de que ese sentimiento llega a la mente para pensar en el deseo, todavía no tiene letras, es un sentimiento. Es solo un deseo simple, un deseo belev el hadavarahu, es una atracción que uno tiene en su corazón hacia la cosa, hanechmadetzlo, que es deseado por él. Entonces todavía no hay palabras. Y ni hablar antes que se le ocurrió el deseo y la atracción de su corazón hacia esa cosa. Nada más que se encontraba potencialmente en el intelecto y en su inteligencia, en su conocimiento. Nada más que él sabía, estaba consciente del hecho que tal cosa es deseable y placentero, vetov, y afé, y bueno, y lindo, para lograrlo y tenerlo. Kigon, por ejemplo, estudiar algún conocimiento, alguna ciencia, o lechol eizu machal arev, o comer alguna comida dulce. O sea, sabe de que existe la cosa. Pero no tiene todavía una atracción hacia eso. Pero después de que ese deseo que él tiene en su corazón, ahora lo empieza a pensar, o sea, lo que él antes sabía, ahora llega a sentir, después vuelve del corazón a la mente,
para pensar cómo lograr expresar su deseo de su estado potencial a lo realizado, la siga mahal para lograr la comida, o la midat ha-chokhmah bepoal, o estudiar y aprender la sabiduría concretamente. Aquí es donde empieza a nacer y nacen letras en su mente, que son las letras que cada uno tiene en su idioma personal. Con las cuales uno habla y piensa todas las cuestiones del mundo. Entonces, primero uno tiene, digamos, el conocimiento que algo existe. Después surge en su corazón el deseo de tenerlo. Una vez que tiene la atracción hacia la cosa, ahí empieza a pensar cómo lograrlo. Y cuando empieza a pensar cómo lograr, ahí es cuando entra ya a funcionar las palabras y el idioma con lo cual uno piensa y con lo cual habla cualquier cuestión de su vida personal. Entonces, ahora después sigue desarrollando este concepto en el próximo capítulo, ¿no? De que la diferencia que hay entre la manera que el hombre habla y la manera como Dios habla, y o sea, qué significa la palabra divina a diferencia de la palabra humana, y qué implicancia tiene esto en cuanto al vínculo que Dios tiene con el mundo, que está expresado por medio de la metáfora de la palabra hablada. ¿Alguna pregunta? Entonces, el resumen lo que vimos hoy es de que o sea, todas las mitzvot están incluidos de alguna manera en los dos primeros mandamientos de creer en Dios y no tener otros dioses. Para entender esto, hace falta explicar primero cuál es el vínculo que Dios tiene con el mundo. Cuando hablamos que Dios es uno y único antes de crear el mundo y después que el mundo existe. Y para entender esto, empieza a explicar que el mundo fue creado por medio de la palabra hablada, y por lo tanto, eso nos expresa lo insignificante que es la existencia del mundo en relación a Dios. Todavía no terminó de desarrollar el concepto, sigue en el capítulo siguiente, para explicarnos esa metáfora de la palabra hablada. Por ahora nos mostró cuán insignificante es la palabra hablada al lado de todo poder de hablar y al lado de palabras pensadas, al lado de sentimientos, o sea, cuánta distancia hay entre una palabra hablada y quien pronuncia la palabra. Lo que va a explicar en el próximo capítulo es de que eso es más insignificante cuando hablamos de la palabra divina, y por lo tanto Dios sigue siendo la única existencia, aunque todo este gran mundo que vemos fue creado, que al lado de Dios es totalmente insignificante. Y por lo tanto, o sea, eso es en cuanto a la creación del mundo. Después veremos el vínculo con Torah y Mitzvot, y por qué cada mitzvah que hacemos o no hacemos, qué implicancia tiene. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Seguiremos, si Dios quiere, el próximo shiur con Mashiach desde Yerushalayim.